Buenos días, soy Oscar Fariña, represento a la Asociación Apertura. Desde nuestra asociación agradecemos la organización y desarrollo de esta jornada de derechos humanos, realidades trans e intersex. Bueno, por mi parte vengo a presentar esta ponencia, cuerpos que también importan el derecho y el revés ante personas trans e intersex, a cargo de Daniel García López, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Almería, profesor en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Ha realizado estancias de investigación en Alemania e Italia, autor de los libros Organicismo Silente, Rastro de una metáfora en la ciencia jurídica, año 2013, sobre el derecho de los hermafroditas, año 2015, Rara Avis, una teoría queer in política, año 2016, y este año se publicará Bioestado de excepción, suspensión del derecho e insurgencia de las corporalidades vivientes. Mantiene 3 líneas de investigación: historia de los conceptos, metáforas jurídicas, pensamiento impolítico italiano y gubernamentalidad biopolítica de sexualidad disidente desde la teoría queer. Sin más, le paso ya a la ponencia. Gracias. Bueno, pues mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a todas las asociaciones que han hecho posible esta realidad, a las instituciones que hay detrás y a todo el público pues, que ocupa, ¿no?, este día su tiempo para pensar entre todas, ¿no? A mí un término que me gusta mucho, siempre lo uso en este tipo de actos, ¿no?, donde viene tanta gente, y es el término conspiración. Hemos venido aquí, además, en este escenario, ¿no?, bajo tierra, hemos venido a conspirar, ¿no? Y conspirar no es más que corporalidades que se reúnen y respiran juntas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es respirar juntas y desde ese ajuntamiento, como diríamos en Granada, estar seguras, ¿no? Bien, bueno, mi intervención va a ser, voy a desarrollar algunos de los puntos que ya ha tocado Amets, así que ha venido genial su intervención, y también algunas de las preguntas que habéis planteado. Hace unos meses se celebró el 70 aniversario de los derechos humanos, ¿no? En el año 1948, varias potencias occidentales deciden crear una declaración pequeñita, 30 artículos, y en esos pocos artículos, como digo, comienza un nuevo discurso después del horror, ¿no? Viene un discurso que es el discurso de los derechos humanos, ¿no? El discurso de cómo hacer que las vidas que vivimos sean vidas dignas de ser vividas, ¿no? Como digo, se cumplió los 70 aniversario hace unos meses, y se suele decir que a partir de entonces, a partir de esa declaración del año 48, comienza lo que se ha venido a llamar el tiempo de los derechos, la edad de los derechos, ¿no?, la época de los derechos. Tuvimos luego los pactos internacionales del año 66, y así paulatinamente se han ido conquistando a partir de la lucha, porque no hay que olvidar que los derechos se conquistan, los derechos no se regalan. Se ha ido conquistando espacios para que las vidas se permita que las vidas puedan ser vividas de forma digna. Lamentablemente esto ya no es así. Es decir, ese tiempo de los derechos que hemos vivido durante varias décadas, bajo mi punto de vista, no sé si concordaréis con el diagnóstico, ha llegado a su fin. Y ya no estamos en el tiempo de los derechos, lamentablemente, sino en el tiempo de la suspensión de los derechos. Estamos, como digo, en el tiempo de la suspensión de los derechos. Para mí el punto clave fue en el año 2001. En el año 2001, cuando pensamos en ese año, automáticamente se nos viene a la cabeza los atentados en Nueva York contra las Torres Gemelas y los miles de muertos que hubo a partir de entonces, no solo en Nueva York, en Afganistán, etc. Pero a mí un hecho anterior, que para mí es originario del tiempo en el que vivimos, y luego enlazo con lo que estamos hablando hoy aquí. Unos pocos meses antes, en Italia, se reunía el G8,
las grandes potencias occidentales. Y entre las manifestaciones había un chico, Carlo Giuliani, al que la policía italiana le aplastó la cabeza y lo mató. Para mí ese es el punto clave del inicio del tiempo de la suspensión de derechos en el que estamos hoy, que con la crisis de 2008 se ha convertido en una forma de gobierno. Es decir, nos están gobernando a partir de la suspensión de nuestros derechos. Derechos que, como digo, fuimos conquistando durante décadas. Esta suspensión de derechos la hemos visto sobre todo en los últimos 2 años o 3 años de forma muy explícita, ¿no? Lo hemos visto con los títeres, con los titiriteros de Granada, títeres desde abajo, a los que se le imputó un delito de terrorismo. Títeres. Lo vimos con Fariña, ¿no? Este libro que el año pasado fue secuestrado judicialmente porque relataba las relaciones entre el narcotráfico y los políticos gallegos. Lo estamos viendo con cantantes condenados a 7 años de prisión por decir en sus letras una realidad, y es que hay instituciones antidemocráticas en esencia, como la monarquía. Lo vimos con el caso de tuiteras como Cassandra, a la que se le imputaba un delito de enaltecimiento del terrorismo por burlarse de un dictador, como fue Carrero Blanco. Y además, en el caso de Cassandra, hay un doble enjuiciamiento, un enjuiciamiento por el delito de crimen de enaltecimiento del terrorismo y un enjuiciamiento por su identidad de género. Recordad al juez al que se refería Cassandra constantemente por su nombre no sentido. Es decir, no solo los medios de comunicación, sino también los jueces emplean esa condena, ¿no? Y, obviamente, no lo pongo ahí en la imagen, pero también presos que se encuentran en prisión provisional y a los que se les niega el derecho al sufragio, ¿no? El derecho a votar y a ser votados. Estas son manifestaciones en los últimos 2 o 3 años explícitas de este tiempo de la suspensión de derechos en un marco de gobierno que es lo que se ha venido a llamar la biopolítica. La biopolítica es el control, la administración, la gestión como forma de gobierno de nuestras corporalidades. Por tanto, el marco del que hablo es suspensión de derechos, forma de gobierno sobre nuestros cuerpos, esto de la biopolítica. Y esta forma de gobierno va a ejecutarse a partir de violencias. Violencias explícitas, violencias que podemos ver, ¿no? Estas imágenes, estas que veis aquí, pues eso son violencias explícitas, son violencias como si yo salgo a la calle y alguien me tira al suelo y y me roba, pues todos los que estamos aquí veríamos y sentiríamos que hay algo que nos choca, ¿no? Hay una violencia explícita. Esta violencia explícita no me interesa para lo que estamos hablando hoy aquí. Me interesa otro tipo de violencia, que es una violencia no explícita, sino implícita. Una violencia subrepticia, una violencia sutil, una violencia que constituye nuestro sistema jurídico, que constituye nuestro sistema médico, que constituye nuestro sistema educativo, que constituye nuestro sistema social. Es decir, es una violencia sistémica. Y esta violencia sistémica se va a ejecutar sobre nuestras corporalidades. Es una violencia que nos atraviesa. Muy bien, sobre esta violencia sobre la que quiero hablar, y por eso el título es Cuerpos que también importan. Obviamente es un guiño a un libro de hace 25 años de Judith Butler, ¿no? Cuerpos que importan. Y hablo de cuerpos que también importan, porque en ese contexto de suspensión de derechos, principalmente de derechos civiles y políticos, es decir, derecho a la libertad de expresión, derecho al sufragio, que son históricamente los primeros derechos en ser conquistados con la Revolución Francesa y Norteamericana. Pero es que hay otro tipo de derechos, que son los derechos sociales, que son los derechos que nos dan condiciones materiales para que nuestras vidas sean dignas de ser vividas, derechos estos que ni siquiera están reconocidos. Nuestra Constitución sí habla del derecho a la vivienda, habla del derecho al trabajo, pero no son derechos. Jurídicamente son principios rectores, es decir, son orientaciones para que el gobierno, si quiere, legisle en ese sentido, y si no quiere, pues que no lo haga. Es decir, que en este, como digo, tiempo de suspensión de derechos, hay una jerarquía también en los derechos, ¿no? Hay derechos que valen más que otros. Y en ese contexto hay cuerpos que valen más que otros. Hay cuerpos, hay corporalidades que incluso son negadas su existencia. Son negadas su existencia
por una violencia, esta violencia implícita de la que hablo, que es una violencia que normalizamos, que decimos, pues es normal que pase esto, ¿no? Como ha hablado ya Metz, ¿no? Y se ha preguntado, ¿no? En el turno de pregunta. Es normal que se someta a procesos quirúrgicos a recién nacidos, ¿no? Porque hay que hacerlo. Pues de esto es lo que quiero hablar, ¿no? Y además también en esta violencia normalizada, esta violencia implícita, como digo, es violencia que nos atraviesa, va a hacer también que existan discursos que podríamos entender que son aliados, discursos que podríamos entender que son amigos, que también niegan la existencia de estos cuerpos, ¿no? Y ese también es un peligro a tener en cuenta. Bien. Metz ya al final de su intervención ha hablado de lo que pasó hace justo un año. El 22 de enero de 2018 estábamos en Ginebra y se reunían Naciones Unidas para ver cómo el Estado español estaba cumpliendo con la Convención de Derechos de los Niños, de las Niñas de finales de los años 80. En esa reunión pues fueron varios representantes del gobierno, en este caso de Mariano Rajoy, y entre ellos la doctora Sagrario Mateu, que era la responsable del Ministerio de Salud de temas de infancia. A Sagrario Mateu le hacen una serie de preguntas. Una de las comisarias de Naciones Unidas le pregunta, bueno, ¿qué está pasando con los menores intersex en España? Respuesta oficial. Se me ha olvidado, no me he descargado el vídeo, era un minutito, pero voy a leer lo que dijo esta responsable del gobierno. Si podéis ver el vídeo, está en la página de Naciones Unidas, es muy interesante, sobre todo por el lenguaje no verbal que emplea esta representante. Lo leo porque para mí es muy significativo y tratar de estar atentos a las contradicciones del discurso. Como digo, este es el discurso que daría, o que da, mejor dicho, en representación del gobierno, ante la pregunta de qué ocurre con los menores intersex. Dice, entonces, los intersexos entran como todos por la atención primaria, pero si se derivan a la especializada. En cuanto a que se hagan mutilaciones u operaciones, quirúrgicas, tiene que ser tan claro el intersexo, es complicado. Yo creo que, no tengo datos claros, pero sí sé que es una cosa que se sigue, que seguimos, como responsables de salud infantil. Hay que tener mucho cuidado de niños, y en España se tiene porque la evolución luego hormonal de ese niño, no sabemos si ese intersexo va a ir. Yo sí creo que eso está perfectamente, bastante bien atendido. Hay comunidades que trabajan mejor que otras y creo que se hace muy poca cirugía infantil en aras de modificaciones genitales, porque científicamente lo correcto es esperar. Pero si se atienden, se derivan a la especializada como se derivan los de salud mental. La primaria deriva a la especializada. ¿Hay recursos o no hay para intersexos? Hay, porque hay muy pocos casos, por lo tanto sabemos que están perfectamente atendidos. O sea, si veis el vídeo, es decir, he tratado de reproducirlo incluso con sus silencios que hay en el vídeo. Eso, vemos titubeos, vemos contradicciones, intersexo, la palabra intersexo. Yo creo, se cree en la Iglesia, en una reunión de Naciones Unidas se piensa o se dan datos oficiales, ¿no? Pero ya no tiene datos oficiales, pero al mismo tiempo dice, no tengo datos oficiales, pero no se hacen cirugías. Pero sí se hacen cirugías, pero hay que esperar. Es decir, a ver, ¿en qué quedamos, no? Si estuviese aquí, no sé si está la doctora Sagrario Mateu, voy a darle datos. No son datos oficiales porque no los hay, pero sí podemos hacer extrapolaciones de otros datos que se han dado en países cercanos, en el entorno geográfico, y esos datos nos dicen que, o nos dirían que en el Estado español, que supuestamente dice la Constitución, que es un Estado democrático y que defiende los derechos humanos, supuestamente, cada año 40 recién nacidos, 40 bebés, 40 personas con horas, semanas de vida son metidos en quirófano. Son sometidos a cirugía general, con todos los peligros que eso implica, y son sometidos a cirugías de anestesia general, y son sometidos a cirugías de normalización genital neonatal. Es decir, 40 bebés son mutilados cada año en nuestro Estado.
y por nuestro Estado. Son 40 bebés con horas, como digo, días, semanas de vida, que son intervenidos porque sus cuerpos no importan. Porque para nuestro sistema jurídico, nuestro sistema médico, nuestro sistema educativo, son cuerpos enfermos. Bien, esto, como digo, fue hace justo un año, pues pasado mañana, bueno, el día 2 de febrero, se cumple otro año, se cumple un año desde que Naciones Unidas, como ha señalado Amets, respondiera y hiciera un informe. Naciones Unidas hizo una reprobación al Estado español, es decir, condenó al Estado español por violación de los derechos de los menores intersex en España. Es decir, en España se está, ya lo dijo Naciones Unidas en 2013, de forma general y ahora de forma particular, en España se está torturando a menores de edad en hospitales públicos, simplemente porque sus corporalidades no se ajustan a lo que se entiende médicamente, científicamente, por corporalidades normales. Bien, y obviamente esta reprobación de Naciones Unidas no ha salido en prensa, no ha salido en televisión, porque al final son cuerpos que no importan, ¿no? Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y por qué Naciones Unidas ha condenado a España, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que se produzca esta condena? La respuesta es muy clara, lo he dicho antes. Tenemos un sistema jurídico que legitima, que ampara y que protege un sistema médico, un saber científico, un saber experto, que entiende que las realidades y las corporalidades intersex, en toda su variedad, son corporalidades anormales, patológicas, enfermas, porque no se adaptan a lo que se entiende que debe ser una corporalidad normal, ¿no? Por tanto, tenemos un sistema jurídico que se jacta de hablar de derechos, pero derechos solo de algunas personas, ¿no? Y del resto, como diría el poeta, la selva, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de protección. Y lo que se produce aquí es una falacia, ¿no? Es decir, lo explico con un ejemplo. Imaginad que ahora pasáramos una encuesta y os preguntara cuál es la talla de vuestro zapato, ¿no? ¿De qué talla de zapato usáis? Y pensemos que mayoritariamente da de talla 39, ¿no? Hay personas que tienen de talla de zapato el 39, mayoritariamente. Eso es un ser, es decir, eso es una descripción de un hecho. Ahora imaginad que yo tengo la autoridad para decir, en esta sala solo entran las personas con zapatos de talla 39 y el resto prohibida la entrada. Es decir, construyo un deber ser, construyo una norma a partir de un ser, de una descripción. Eso es una falacia, es decir, de un ser no se puede derivar un deber ser. Pues con las corporalidades intersex y trans pasa eso. Podríamos decir que de forma mayoritaria los cuerpos tienen unas formas, etcétera, etcétera. Pero de ahí no se puede derivar un deber ser, de ahí no se puede derivar una norma. Y la norma no solo está en las leyes, las normas también están en los códigos, en los protocolos médicos, están en la forma de educar a los menores. De ahí, como digo, no se puede derivar una norma según la cual aquellas corporalidades que no se ajusten a lo que mayoritariamente se entiende que debe ser una corporalidad quedan fuera. Eso, como digo, es una falacia. Y así funciona con las personas intersex. Por tanto, como decía, suspensión de derechos. Como decía al principio, suspensión de derechos los vemos en las vallas fronterizas, ¿no? Con las concertinas, lo vemos en los centros de internamiento para migrantes y lo vemos en los quirófanos, ¿no? Los quirófanos donde los derechos de los menores quedan suspendidos. Bien, entonces la pregunta es ¿por qué existe esta violencia normalizada sobre las corporalidades intersex? Os voy a contar una anécdota pequeña, histórica, y luego ya paso a ver por qué nuestro sistema jurídico legitima este tipo de prácticas. Estamos en el siglo XVII, en Valencia, y se presenta un caso judicial, se presenta un caso ante la corte,
Una sirvienta de un caballero noble es denunciada por supuestamente violar a otra sirvienta, que había dicho que el sexo era consentido porque eran pareja. La cuestión radicaba en que eran dos mujeres y había habido penetración. Se procede al juicio y se señala que la denunciada era intersex, era en aquel entonces hermafrodita. En aquel entonces, siglo XVII, la condena normal en este tipo de juicios era que esta persona fuera asesinada, fuera quemada viva, porque era, como digo, ahora explicaré la condena normal a una persona intersex. En este caso no fue así, y por eso lo relato, porque es una excepción dentro de la normalidad. En este caso lo que se hizo fue que se condenó a no realizar actos sexuales y a vivir como hombre. Y en caso contrario, sería condenado a morir en la hoguera. A los 2 años de esta condena da a luz. A los 2 años tiene un bebé y, por tanto, se procede, porque ha incumplido la condena, se procede a su ejecución, ¿no? Pero el caso le llegó a este magistrado, Lorenzo Mateo y Sanz. Esta es una de las imágenes que está en uno de sus tratados penales donde se relata este caso. Y Lorenzo Mateo y Sanz salvó de la hoguera, de la condena normal, ¿no?, en aquel entonces, a esta persona. Dio 2 argumentos, uno de forma y otro de fondo, ¿no? Y el de fondo es muy interesante porque rompe con toda la doctrina jurídica anterior y posterior, lamentablemente. Dice Mateo y Sanz que no puede condenar a esta persona porque condenarla sería condenar a la naturaleza. Y él, como simple mortal, ¿cómo podría condenar a la naturaleza que ha hecho a esta persona una persona normal? Luego también habla, es curioso, ¿no?, de un derecho natural a la promiscuidad de los cuerpos, pero, como digo, rompe con toda la doctrina jurídica anterior y posterior y no condena a esta persona. Esto, como digo, es la excepción. Lo normal en aquel entonces, en el siglo XVII, hasta bien entrado el siglo XVIII, lo normal era que la persona fuera condenada a morir. Pero a partir del siglo XVIII, siglo XIX, las cosas empiezan a cambiar. Ya no se condena a las personas intersex, a las personas hermafroditas a morir, sino que se le aplica otra cosa, ya no un código legal, ya no una ley, en este caso serían las partidas de Alfonso X el Sabio, sino que se le aplica lo que yo llamo aquí la razón sexual moderna, que es un código normativo, pero ya no está en una ley, sino que está difuminado entre medicina, educación, derecho, sociedad, ¿no? Esta razón sexual moderna divide nuestros cuerpos en 2. En cuerpos normales, y normal quiere decir bueno, quiere decir bello, quiere decir sano, quiere decir moral, y cuerpos patológicos, que es anormal, ilícito, inmoral, insano, feo, malo. Entonces, lo que hace la razón sexual moderna es, como digo, clasificarnos en una de las 2 casillas. Si caemos en la casilla de la patología, como digo, ya no nos mata, pero procede a la corrección y al castigo y a la corrección. Para que poco a poco vayamos hacia el lado de la normalidad, pero siempre manteniendo la cicatriz, manteniendo el estigma de que perteneciste al lado de la patología, de que alguna vez estuviste en el lado malo. Esto es cómo funciona, o sea, en términos filosóficos, cómo funciona nuestro sistema actual, que ahora hablaré de él. Entonces, ¿cómo es nuestro sistema actual? Bien, nuestro Código Civil este año cumple 130 años. ¿No? Tenemos un Código Civil de 1889, si no estoy equivocado, y en ese Código Civil nos dice cuándo empezamos a tener derechos. Dice el artículo 29, la personalidad se adquiere con el nacimiento, es decir, somos personas en el momento de nacer. Artículo 30, cuándo se entiende que una persona ha nacido y por tanto empieza a tener derechos. Hasta hace bien poco, hasta hace 7 o 8 años, el Código Civil decía que persona era aquel que había desprendido del seno materno, había sobrevivido 24 horas y tenía figura humana. Figura humana. ¿Qué es esto de la figura humana? Ya ha desaparecido, como digo, hace 6-7 años, el concepto de figura humana. Pero este concepto venía de ese texto de Alfonso X el Sabio que condenaba a las personas intersex por no tener figura humana. Por lo que se conocía como el delito nefando contra natura, es decir, un delito que afectaba directamente a Dios y que por tanto el castigo tenía que ser
que el cuerpo fuera quemado para evitar el contagio del resto de la población. Pues bien, esto, como digo, si hacemos una genealogía de nuestro Código Civil, de este concepto de prefigura humana nos lleva hacia ese delito nefando contra natura, es decir, las personas intersex no son personas, diríamos, en esa lógica jurídica de nuestro Código Civil. Esto, como digo, es lo que es el fundamento de esa violencia implícita que va a ser ejecutada sobre los cuerpos intersex. Y ahora vamos a ver cuáles son esas violencias, cómo se manifiesta esa violencia y la vulneración o la suspensión de los derechos humanos de las personas intersex. ¿Qué ocurre cuando nacemos? Bien, jurídicamente, cuando nacemos, se va a abrir una serie de plazos jurídicos en los cuales tenemos que ser inscritos en el registro civil. Nuestra ley, y además la nueva ley que también ha hablado Amets, la ley del registro civil, dice que en el plazo de 72 horas tenemos que estar inscritos en el registro civil. Es decir, nos da 3 días para ser inscritos. En la primera redacción de la ley, porque esta redacción es de 2015, la redacción inicial de 2011, hablaba de 24 horas. Es decir, un día como máximo desde el nacimiento para ser inscritos. ¿Inscritos con qué? Con nombre, apellidos, filiación materna y sexo. Y nuestro sistema jurídico dice que hay 2 sexos, mujer y varón. Paréntesis, mirad la terminología, mujer y varón. Es decir, ya no dice hombre, no dice la ley, sino dice varón. ¿Veis la jerarquía, no? Pues eso, tiene que ser inscrito con la casilla mujer o varón, y esa inscripción ya no hace falta que la hagan los madres, padres o tutores legales, sino que se hace desde el propio hospital. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo determinan el equipo médico que atiende el parto qué casilla señalar? ¿No? Es decir, la casilla la va a señalar simplemente mirando los genitales. Entonces, si los genitales se ajustan a lo que se entienden que son genitales normales, de niño o de niña, señalarán una casilla a otra. Pero ¿qué pasa si esos genitales no se adaptan o no cumplen con la norma en tamaño y forma de lo que tiene que ser una genitalidad de hombre o una genitalidad de mujer según el binario jurídico? ¿Qué pasa cuando estamos en un caso de ambigüedad genital? Que puede ser dentro del espectro de todas las variaciones de las circunstancias intersex, una de las posibles manifestaciones. Hace un par de años, Naciones Unidas sacó esta campaña, no sé si habéis visto el vídeo es muy significativo, no le voy a poner para no gastar mucho tiempo porque ya seguro que voy mal, pero bueno, en el vídeo se ve, ahí tenéis al padre, a la hija, y luego la pareja que va a dar a luz, ¿no? En el momento que ha dado a la luz, se ve al médico que va a hablar con el padre, el médico con semblante serio, preocupado, y el padre de repente se le cae el mundo, ¿no? Y se le ve en la cara. De repente se ve la siguiente imagen, el padre buscando en el móvil intersex, empieza a buscar, mientras la hermana está dibujando un sol, dibujando a su madre, a su padre, a su hermano, hermane, felices. Esa contraposición para mí es esencial, ¿no? Entre el mundo adultocéntrico, que dice esto es algo malo y se me cae el mundo encima, y el mundo de la infancia que dice, pues yo lo que quiero es que mi hermana sea feliz, ¿no? Entonces, para mí es muy significativo esta campaña, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre cuando el equipo médico no puede determinar que, a simple vista y en el plazo de 72 horas, qué sexo asignar? Esta es la definición que da la Asociación Española de Endocrinología Pediátrica de lo que es la intersexualidad. Ya vemos el carácter patologizante, ¿no? Desarrollo atípico, incoherencia. Muy bien, desde esta posición patologizante, el equipo médico va a proceder a lo que se llama la creación del género óptimo, ¿no? Ya lo ha señalado antes Amets, como desde los años 50 del siglo XX, este señor que tenéis aquí con los ojos tapados, en señal de venganza por lo que él hacía, él solía hacer fotografías a los menores desnudos, tapándole los ojos, ¿no? Pues bueno, en cierto modo, venganza por lo que hacía.
Este señor inventó lo que se sigue aplicando hoy en día en los hospitales, que es la construcción quirúrgica y hormonal de sexos, ¿no? Él decía que el género es una construcción social, pero también el sexo se puede construir a partir de cirugía. Y, bueno, la ISNA, la antigua Asociación Intersexual Norteamericana, que ya desapareció, de forma irónica se refería a este protocolo que inventó John Money, que luego se descubrió además que era tortura lo que hacía. Utilizó esto que veis aquí, el falómetro, ¿no? De forma irónica, como digo. En este falómetro lo que hacen los equipos médicos es medir la protuberancia genital. Entonces se entiende que si uno tiene un pene inferior a 2,5 centímetros, es un pene no funcional para orinar de pie y para penetrar. Palabras textuales de John Money. Y si uno tiene un clítoris superior a 1 centímetro, es demasiado sonrojante. Y en estos casos, por ejemplo, hay que hacer clitoridectomías, ¿no? Hay que reducir el clítoris o amputar ese pene, ¿no? Esto, como digo, en casos extremos, en casos de ambigüedad genital, en casos, no en todos los casos de circunstancias intersex, ¿no? De características intersex. Pero se sigue haciendo hoy en día esto. Se sigue midiendo y se sigue interviniendo. Una cirugía, múltiples cirugías con tratamiento de experimentación hormonal, etcétera, etcétera. Decía antes que en nuestro estado no hay datos oficiales, pero podemos extrapolar los datos de otros lugares. Y esos datos nos dicen que 40 bebés, al menos 40 bebés cada año, son sometidos a estas cirugías, son sometidos a estos tratamientos que obviamente sin el consentimiento del bebé. Pero podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa con el consentimiento de los tutores, de las madres y padres en la decisión, ¿no? de someter o no a un tratamiento médico a su bebé? Ya os digo que jurídicamente no es necesario el consentimiento informado, es decir, que el equipo médico puede intervenir sin ni siquiera informar a la familia. Porque sabéis que incluso cuando nos van a quitar una muela, el médico nos tiene que decir, pues, ¿qué te pasa?, ¿qué te voy a hacer?, cuáles son las alternativas y lo que te va a pasar, efectos secundarios. Pues bien, en el caso del consentimiento informado tenemos dos problemáticas. Una, que la Ley de Autonomía del Paciente dice que en caso de urgencia no es necesario el consentimiento, y el nacimiento de una persona con ambigüedad genital se entiende que es un caso de urgencia. Con lo cual, que jurídicamente ni siquiera es necesario que se haga el consentimiento informado. Pero es que luego, y lo ha señalado Ahmed, ¿cómo se pide el consentimiento informado? ¿O cómo se da? Es decir, ¿cómo da el equipo médico esa información y cómo la va a recibir la familia? Entonces, Ahmed se refería a un estudio de 2013 de cómo se da la información. Si yo te digo malformación, si yo te digo anomalía, si yo te digo cáncer, obviamente yo firmo, yo no quiero que mi hijo tenga cáncer. En cambio, si yo digo, mira, tu hijo, tu hija tiene un cuerpo totalmente perfecto, tiene un cuerpo sano, un cuerpo que en el futuro, pues quizás la sociedad no va a aceptarlo del todo, pero no hace falta intervenir para eso, quirúrgicamente. Habrá que educar, pero no mutilar. Pues estos son los datos de qué hace la familia, cómo reacciona la familia ante una información patologizante o despatologizante, ¿no? Es decir, mayoritariamente la gente dice, no operen a mi hijo. Obviamente mi hijo no tiene ningún problema de salud. Por tanto, como digo, el consentimiento ya partimos que a veces se da un consentimiento viciado, es decir, una información viciada por parte del profesional de la salud y por tanto la firma de ese consentimiento que da la familia pues ya no es del todo correcto, ¿no? Bueno, ya decía que una de las palabras que suelen utilizar es la palabra cáncer, ¿no? Hubo en 2012-2013 una campaña de la Organización Intersexual Internacional de Australia que hizo una comparación entre el riesgo de sufrir tumoración en toda la variabilidad del campo intersex y el riesgo de sufrir tumoración de cáncer de mama, ¿no? Y señalaba que el riesgo de sufrir tumoración en una persona intersex, como digo, de forma general, particularmente cada variedad pues, tiene sus características, el riesgo es del 9% de sufrir tumoración. El riesgo de sufrir cáncer de mama es del 12,7%. ¿Os imagináis que a todas las mujeres, a todas las adolescentes se le sometieran a procesos quirúrgicos por ese riesgo? No, parecería una aberración, ¿no? Pues con las personas intersex pasa.
Es decir, con ese argumento del riesgo de, vamos a prevenir quitando, ¿no? Bien, por ir avanzando, ya Metz ha hablado de demandas, es decir, que se pide desde los movimientos intersex y cómo podría ser una legislación, no sé si perfecta, pero al menos que recogiera estas demandas, ¿no? Entre las demandas se ha hablado de eso, de parar las cirugías, ¿no? Es decir, incluso la responsable del Ministerio de Salud español ante Naciones Unidas lo dijo, no, lo correcto es esperar, pero bueno, también se hace, también se interviene, ¿no? Bueno, pues esperar, ¿no? Vamos a parar la cirugía y todo aquel tratamiento que no se ha consentido por la persona. Los tratamientos invasivos, no solo cirugías, también, por ejemplo, fotografías, ¿no? Es decir, cuando cogen al bebé, lo desnudan y empiezan a hacerle fotos, ¿no? Es decir, también parar las exploraciones innecesarias, ¿no? Una de las demandas también del movimiento intersex es las prácticas de prevención prenatal. Aquí hay que abrir un paréntesis porque bueno, esto está, hay varias posturas, es decir, está refiriéndose a abortos, ¿no? Es decir, abortos de personas de fetos intersexuales. Bueno, aquí hay un debate de, bueno, en fin, el aborto es un derecho de la mujer o de la persona gestante, con lo cual se aborta independientemente de las razones, ¿no? Pero bueno, es una de las demandas también. Prácticas de esterilización, porque al final todas estas intervenciones van a provocar esterilizaciones forzosas, despatologización, acceso a la verdad, es decir, ¿qué han hecho conmigo? ¿No? Necesito saber qué han hecho conmigo, porque dentro de las prácticas médicas está el decir a la familia, no le cuentes lo que le hemos hecho. Sí, vamos a ocultar, ¿no? Vamos a invisibilizar. Y un principio del derecho internacional que es el de verdad, justicia y reparación. Es decir, vamos a hacer comisiones de la verdad, vamos a ver qué está pasando y quiénes son responsables para, en todo caso, si es posible, enjuiciarlos, ¿no? Y llevarlos o tratar de ver si hay responsabilidad penal en lo que han realizado. Todo esto que está hablando, obviamente, es el horror, podríamos decir. Pero poco a poco vamos a la justicia, ¿no? Por ese lema de justicia intersex, ¿no? Venimos del horror, vamos a la justicia. Está habiendo un cambio de paradigma lento, pero se están viendo pequeños cambios gracias, y lo ha explicado muy bien Metz, a la lucha de los movimientos intersex, ¿no? Para mí, muy significativo, y solo voy a señalar un par de cosas, fue 2013, cuando Naciones Unidas dijo que las intervenciones médicas sobre personas menores intersex son un caso de tortura. Significativo es 2015, cuando Malta publica la primera ley que prohíbe las cirugías, tratamientos no consentidos, etcétera, etcétera. Significativo fue la ley madrileña de 2016, que también prohíbe los tratamientos, aunque no sabemos si se están haciendo o no, igual que en Malta. Y en 2018 tenemos varias resoluciones, como en Portugal, la condena a España a Naciones Unidas que ya he señalado, la declaración de Costa Rica, de países latinoamericanos y del Caribe sobre de personas intersex, y las propuestas de leyes estatales que están ahora, como ha explicado Metz, en trámite parlamentario y que prohibirían todos estos tratamientos. También ha señalado Metz cómo en Alemania ha habido un cambio legislativo este año, producto de una resolución del Tribunal Constitucional de 2017, pero el camino alemán, que es el camino además que está, en cierto modo, las instituciones europeas, el Consejo de Europa, están recomendando, no es el camino adecuado. El camino alemán, que es incorporar una tercera categoría, sexo indeterminado o diverso, junto a hombre y mujer, es un camino, como digo, no adecuado, primero porque se ha hecho sin intervención, sin posibilidad de intervención de las asociaciones y movimientos intersex, porque es un camino que no prohíbe las cirugías. Si leemos la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 2017, no dice en ningún momento aquí se están produciendo mutilaciones, cuando ese mismo año Amnistía Internacional sacó un informe, el primer informe sobre la situación intersex, que señaló que en 10 años Alemania había mutilado a 1000 bebés. 1000. Esta nueva legislación lo que hace es vincular genitalidad con registro civil, y ese es el gran problema. Es decir, vincular genitalidad con sexo registral, ¿no? Y además
solo pueden ser inscritos en el registro civil, como ha señalado Ahmed, con sexo no hombre ni mujer, aquellos que tengan un diagnóstico, por tanto, una patologización, negándole esa posibilidad a cualquier otra persona. Por tanto, como digo, el camino alemán no es el camino adecuado. Para mí habría dos caminos que podríamos emprender. Uno sería el camino de la eliminación paulatina del sexo en el registro civil. Es decir, se eliminó en su momento la raza como elemento identificado en el registro civil. ¿Qué aporta el sexo como categoría jurídica? Hasta ahora, la herencia de la monarquía, ya está. Pero más allá de eso, no, cuesta entenderlo. Aún así, el sexo como categoría jurídica sí puede servir para las personas se sientan que tengan una vida digna. Por tanto, lo que se podría hacer es quizás no eliminarlo por ahora, pero sí permitir que la gente no lo inscriba si no quiere. Y otra propuesta sería, y esta propuesta hay que tomarla con mucho cuidado porque es intervención penal, y esto, como digo, siempre se dice que el derecho penal es la última ratio, es lo último que tiene que suceder, pero la propuesta está ahí. Y es entender las prácticas médicas sobre personas intersex como un crimen contra la humanidad, al mismo nivel que el genocidio. Es decir, aplicación de la Corte Penal Internacional. Y, por tanto, enjuiciar a los Estados por crímenes contra la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué es un crimen contra la humanidad? Aquí tenéis las características. Ataque sistemático a una población civil, por razón de sus características sexuales. No hace falta que estén casos de guerra, actos en cumplimiento de una política estatal, explícita o implícita, los protocolos médicos. El autor tiene que tener unos medios que no dispone un delincuente común. Los equipos médicos carecen de responsabilidad civil y penal, tienen medios económicos y materiales para hacer las intervenciones, y además las modalidades. Ahí tenéis en negrita las dos modalidades que encajarían las cirugías, tanto a personas intersex como los requisitos administrativos que se les exigen a las personas trans para cambiar el sexo en el DNI. Esterilización forzosa y tortura. Es decir, que podríamos construir un tipo penal de crimen contra la humanidad para enjuiciar a aquellas personas que han realizado o legitimado, me estoy refiriendo por tanto también a gobernantes, las prácticas de mutilación sobre personas intersex. Todo ello, como digo, para construir o para ir hacia una regulación que reconozca por fin un nuevo tipo de derecho. Decía al principio que estamos en un tiempo de la suspensión de derechos, pero podría abrirse una vía para volver a otro tiempo de los derechos, ya no de la suspensión, a partir, por ejemplo, del reconocimiento o de la construcción de un nuevo tipo de derecho que no se ha dado hasta el día de hoy, porque sería un derecho vinculado al cuerpo, no vinculado a la persona. Esto, jurídicamente son diferentes. La persona no tiene por qué coincidir con la realidad biológica que os habla. Los cuerpos, las corporalidades siempre han estado excluidas del derecho, ¿no? Desde el jurista romano Gallo en el siglo II, III, hiciera la clásica diferenciación entre personas y cosas, los cuerpos, ¿qué son? Pues bien, este nuevo derecho, como digo, vinculado al cuerpo y que podría abrir una vía a una nueva era de los derechos, será el derecho a la libre autodeterminación de las corporalidades, identidades, orientaciones. A mí el concepto libre autodeterminación me gusta mucho, porque cuando se dice libre autodeterminación se está pensando en los procesos de descolonización. Es decir, poblaciones sometidas a una injerencia internacional, a una colonización, que necesitan descolonizarse, quitarse ese otro que te está gobernando y autogobernarse. Los cuerpos también están colonizados y es necesario descolonizar nuestras corporalidades y darnos un autogobierno. Para mí, por eso, como digo, ese concepto de derecho a la libre autodeterminación con ese guiño a los procesos decoloniales me parece muy interesante. Y obviamente ese derecho a libre autodeterminación pasa por, como he dicho antes, prohibir prácticas aversivas, prácticas contra las corporalidades, prácticas de cirugías sobre personas intersex, derecho a la verdad, derecho a la reparación.
Bueno, como siempre voy fatal de tiempo, pero esto era más o menos lo que quería plantear, ¿no? Cómo venimos del horror, y un horror legitimado por el sistema jurídico y también por nuestro silencio, pero se puede abrir un camino, o poco a poco se podría abrir un camino hacia esa justicia. Me he centrado solo en las personas intersex, también porque la violencia, esa violencia implícita de la que hablaba antes, esa violencia sistémica es mucho más invisible, está mucho más normalizada y entendemos como normal que, pues eso, yo, por contar una anécdota, cuando daba clase de ética en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Almería, a mis alumnos de enfermería, es decir, futuros profesionales de la salud, les planteaba esto y me decían, no, en cirugía pediátrica nos han dicho que esto hay que hacerlo. ¿Y quién va a cuestionar? ¿Al catedrático o quién va a cuestionar la autoridad del profesional de la salud, ¿no? Pues, como digo, hay que poner en duda siempre y hay que tratar de visibilizar esa violencia normalizada, esa violencia estructural, y por eso quería centrarme en lo que pasa, lo que está pasando a día de hoy, sigue pasando con las personas intersex. Y ya así para terminar, y esto es simplemente una petición, o un favor. Y así que termino, lo prometo. Si de estas jornadas sale un manifiesto, sale una nota de prensa, sale algo que se haga público, yo les pediría, y seguro que Ahmed y todos los que estéis aquí lo suscribiréis. Hay una persona, yo vengo de Andalucía, y en Andalucía estamos en un momento complicado políticamente, y hay una persona con 77 años de experiencia de lucha a sus espaldas, que está en huelga de hambre desde hace 13 días. Así que, me estoy refiriendo a Kim Pérez, así que yo les pediría que si esa nota de prensa se hace, ese manifiesto, pues hagáis mención y apoyéis. Uno puede estar de acuerdo o no con su huelga de hambre, pero pienso que con los objetivos estamos de acuerdo, así que haced mención y apoyadla porque lo necesita realmente. Nada más, muchas gracias. Bueno, ahora toca el turno de preguntas. A ver si quien quiera preguntar al profesor. Por ahí. Gracias, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por recordar a Kim en este foro. Es algo esencial, y es esencial además que hagamos piña alrededor de ella y lo que eso significa. Y luego un par de preguntas. La verdad que resulta complejo porque ando aún elaborando toda la ponencia. Entiendo que de las opciones que planteas de cara a lo que nos queda en adelante, regulación de derechos, etcétera, etcétera, supongo que las dos opciones no son incompatibles entre sí, sino que las podemos trabajar de forma paralela. Y si, en primer lugar, en cuanto a la eliminación paulatina del sexo como categoría en el registro civil, ya nos encontramos en su momento, en el 2007, ya con el fantasma sobrevolándonos sobre la necesidad de mantener esa categoría a nivel registral, entre otras cosas porque venían sobre todo con los fantasmas de la delincuencia. Bueno, en fin, si por un casual tuvieras argumentos de fondo para poder proponer, yo lo agradecería, entre otras cosas, porque nos ayudaría desde el ámbito activista pues a seguir formulando nuevas estrategias comunicativas o nuevas narrativas que transmitir. Y luego, por otro lado, me ha llamado muchísimo la atención lo que has nombrado sobre la libre determinación de las corporalidades. Me ha llamado mucha atención porque justamente llevamos una temporada hablando de la libre determinación de la identidad y expresión de género, con lo cual a mí por lo menos me ha impactado mucho hablarlo desde la perspectiva de las corporalidades, porque por lo menos a mí me has abierto un mundo de posibilidades a nivel de lucha de derechos bastante importante, y creo que muy, muy interesante. Lo que no tengo muy claro es cómo aterrizarlo
desde la práctica del día a día y quienes no nos dedicamos al derecho, en cuanto a la relación que le has dado con enjuiciar a los estados o por lo menos demandarlo por crímenes contra la humanidad. Estructurar eso para hacerlo práctico es la parte que me resulta un poco compleja de entender. Muchísimas gracias. Argumentos para la eliminación jurídica del sexo. Os voy a poner un argumento histórico. En los años, hasta el año 81, si no recuerdo mal, nuestro sistema jurídico diferenciaba entre hijos dentro del matrimonio e hijos fuera del matrimonio. Hijos legítimos, hijos ilegítimos, con distintos derechos. Unos tenían derechos, otros no, punto. A partir del año 81, con la nueva regulación, de repente todos son hijos, como debe ser, independientemente si están dentro o fuera del matrimonio, con lo cual todos tienen los mismos derechos. Es decir, eliminado el factor diferencial, se consiguen derechos. Eso podría ser un argumento, no sé si lo entendemos. Pero uno de los argumentos que se suelen dar para la no eliminación del sexo con categoría jurídica, y es uno de los espacios, uno de los temas que tenemos que seguir pensando y cómo conseguirlo, es el tema de violencia de género, ¿no? Es decir, cómo podemos, al eliminar la categoría jurídica sexo, cómo hacemos compatible eso con la ley de violencia de género y, por tanto, contra la lucha contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque al eliminar la categoría de sexo siempre está otro de los fantasmas que se suele decir, no, es que claro, entonces los hombres se cambiarían de sexo, o ya no sería imputable, etcétera, etcétera. Bueno, da igual, es decir, la violencia es una violencia estructural, viene de la estructura. En la fase probatoria, es decir, bueno, en el juicio, en el ámbito procesal, pues en la parte probatoria simplemente había que demostrar que había una violencia estructural, por tu condición corporal incluso. Pero digo, eso hay que seguir pensándolo porque eso es un argumento fuerte, cuidado, el tema de la violencia de género. Aún así, en nuestro día a día, la categoría sexo, como digo, en términos de dignidad y en términos de tener medios materiales para una vida digna, pues hay personas que necesitan de una categorización registral, pero más allá de eso, como digo, a mí me cuesta pensar para qué nos serviría, ¿no? De todas formas, hay una persona que lo ha explicado muchísimo mejor que yo, que es Beatriz Gimeno. Beatriz Gimeno tiene un artículo, y de hecho lo tengo aquí, se llama Sobre el discurso antitrans, que explica muy bien, es decir, cómo, decía al principio, ¿no? Hay determinados discursos que podemos entender que son amigos y que están negando las corporalidades trans intersex. Pues Beatriz Gimeno tiene un artículo muy bueno, como digo, que analiza los argumentos que se dan contra la existencia de las corporalidades trans, y uno de los argumentos es, bueno, es que van a entrar en el baño, no sé qué, en fin, y desmonta muy bien. Pues digo, yo creo que lo explica muchísimo mejor que lo podría explicar yo. En cuanto a la categoría, en cuanto a la aplicación del derecho penal, como he dicho, hay que hacerlo con mucho cuidado. A mí personalmente me produce un conflicto por una convicción ideológica. Yo parto de una posición abolicionista de la cárcel. Yo entiendo que las cárceles tienen que desaparecer. Entonces, claro, reivindicar desde una posición abolicionista de la cárcel, del sistema penitenciario, reivindicar la incorporación de un nuevo delito es complicado. Es decir, para mí es una paradoja ideológica. Pero se está planteando la categorización, la tipificación de crimen contra la humanidad sobre los cuerpos, y está ahí lo interesante, porque al final quien recibe la violencia son los cuerpos. Y por eso decía que una cosa son las personas y otra cosa son los cuerpos, que no tienen que coincidir. De hecho, las empresas son personas jurídicas. Digo que no tienen por qué coincidir, y ahí está lo relevante, porque por un lado, y el testimonio, la declaración de la responsable del Ministerio de Salud que he leído al principio, lo señala muy bien, se ve muy bien reflejado, porque lo primero que te dicen es todas las personas tienen derechos, todos somos iguales ante la ley. Vale, sí, partimos de la igualdad ante la ley, pero las corporalidades no son iguales. Es decir, la realidad material de cada uno no es igual. Bueno, no conozco Tenerife, pero no es igual nacer
y criarse en el barrio del Quemadero en Almería que nacer y criarse en el barrio del centro. No, no es igual. Es decir, las condiciones materiales de uno no son las mismas. Al igual que las condiciones materiales de un cuerpo con una variedad o con unas características sexuales no mayoritarias no son iguales que unas mayoritarias. Entonces, aún así te dirán, bueno, sí, pero derechos los tiene reconocidos. ¿De qué me vale tener derechos reconocidos? Al final, la violencia se va a ejecutar no sobre mi persona, sino sobre mi corporalidad. Por eso decía, reconocer el derecho no a la persona, sino al cuerpo, porque es el gran excluido del derecho. Eso tiene muchas complicaciones en términos jurídicos, pero porque al final los derechos están vinculados a la voluntad, el cuerpo en principio no tendría voluntad, sino la persona, pero bueno, en fin, esto es otro discurso. Pero bueno, vamos a construir otro derecho. El derecho que tenemos hasta el día de hoy no nos sirve. No nos sirve este derecho, porque es un derecho estructurado sobre un binario basado en personas. Vamos a construir otro tipo de derecho, que quizás ya no se puede llamar derecho, vinculándolo a las realidades corporales, ¿no? A las condiciones materiales, pues eso, que hacen que yo pueda caminar o que no pueda caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es complicado, obviamente, pero para mí estas nuevas legislaciones, como la de Madrid 2016, Malta 2015, el proyecto de ley que haya, o de los 3 proyectos de ley que hay ahora en trámite parlamentario, 2 de ellos al menos, reconocen ese derecho. En Madrid se dice a la libre autodeterminación de cuerpo, sexo, género y orientación, o cuerpo, identidad, no recuerdo bien, pero bueno, eran cuatro elementos. Puede ser un nuevo tipo, una nueva vía, pero como digo, está por explorar. Bueno, como ya ha acabado ya la hora de la ponencia, si alguien quiere hacer una pregunta, escribe en un papel o se lo manda a él. Y ahora vamos al desayuno y recordad que a las 12 es la mesa redonda. Gracias. Gracias.